Vamos a hablar un poquito de lo que es el método simplex, ¿no es cierto? Cuando nos enseñan en la escuela, cuando nos enseñan en el instituto o ya sea que lo busquemos en internet, el método simplex también lo podemos encontrar como algoritmo simplex, ¿sí? Que ya como su nombre lo dice, método o algoritmo son como unas vías de resolución, unos caminos o unos procesos a seguir para resolver un cierto tipo de problemas, ¿sí? Y este tipo de problemas son problemas de optimización matemática y más específicamente vamos a resolver problemas de programación lineal. Ahora, en modelización 1 vimos y en modelización 2 también profundizamos un poquito el método gráfico, que este método gráfico nos servía para resolver problemas de este tipo, ¿sí? Problemas del tipo PL, programación lineal, con dos variables. Ahora, la efectividad del método o algoritmo simplex reside en que nos permite resolver problemas que tengan 3 o más variables. Obviamente que podemos resolver problemas de 2 variables, ¿no es cierto? Pero ahora el método simplex nos sirve para ese tipo de situaciones problemáticas, ¿no es cierto? Donde más allá de tener un x1 y un x2, se nos puede presentar una tercera, una cuarta, hasta una quinta variable, ¿no es cierto? Y pueden ser más variables aún. En el método simplex, bueno, menciono también porque creo que merece créditos aquel que lo creó en 1947, un matemático norteamericano llamado George Dantzig. ¿Por qué creo que merece créditos? Porque investigué en internet que el método simplex es uno de los algoritmos más premiados y más utilizados en los últimos tiempos, ¿sí? Porque ya lo digo, permite resolver problemas de programación lineal, los cuales son muy frecuentes en la realidad, ya sea para el ámbito que sea, pero que tengan 3 o más variables. Ahí reside la efectividad y la importancia de este método, ¿sí? Bueno, mediante el método simplex generalmente se busca el máximo de una función lineal sobre un conjunto o un grupo de variables que satisfaga un conjunto de inecuaciones lineales. ¿Sí? Bueno, esto que tenemos escrito acá, que yo lo acabo de decir, si lo queremos ver en numeritos, es para resolver esto, ¿sí? Nos permite encontrar el máximo de una función lineal, que en este caso es nuestra función objetivo z, siempre satisfaciendo un conjunto de inecuaciones lineales, que nosotros ya sabemos que las conocemos como restricciones de nuestra función objetivo, ¿sí? El método simplex utiliza la teoría del poliedro simplex para llegar a una solución, ¿no es cierto? En el poliedro simplex, el creador George Dantzig utiliza este ejemplito de poliedro simplex, esto es un poliedro simplex, ¿no es cierto?, como analogía para explicar un poco gráficamente de qué manera trabaja el método simplex. Se parte de un vértice inicial y se puede recorrer un montón de caminos hasta llegar al vértice, que el vértice George Dantzig lo llama como solución óptima, porque aquí vamos a encontrar soluciones óptimas, ¿sí? Entonces, constantemente se va mejorando la solución, se puede elegir, se va abriendo caminos hasta llegar a la solución óptima, que es lo que se busca, ¿no es cierto? Que vamos a buscar como solución óptima el valor de x1 y x2 en este ejemplo que tenemos aquí. Ahora, para trabajar con método simplex necesitamos recordar algo que ya vimos en aritmética y álgebra 2 y ver a grandes rasgos algo nuevito que aparece en este tema. Vamos a ver la matriz identidad, que esto es lo que tenemos que recordar del año pasado, que la matriz identidad es la matriz cuadrada. ¿Cuadrada por qué? Porque tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas, ¿no es cierto? En este caso de 3×3, puede ser de 2×2, de 4×4, de 5×5, pero cuya diagonal principal posee todos elementos iguales a 1.
mientras que el resto de elementos que conforman a la matriz cuadrada o matriz identidad son todos ceros. ¿Cuál es la particularidad de la matriz identidad? Que es el elemento neutro del producto de matrices. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo una matriz A cualquiera y la multiplico por una matriz de identidad, voy a obtener la misma matriz A. Eso es lo que significa esto. Ahora, lo nuevo que tenemos que ver, que vamos a utilizar en el método simplex, son las variables de holgura. Esto es importantísimo. Las variables de holgura son variables que nosotros vamos a crear, vamos a introducir y que sirven para transformar las inecuaciones de las restricciones. Fíjense que las restricciones están dadas por inecuaciones, ¿no es cierto? Bueno, en el método simplex nosotros no podemos trabajar con inecuaciones, necesitamos trabajar con ecuaciones, o sea, con igualdades. Y mediante la utilización de las variables de holgura vamos a transformar estas restricciones en ecuaciones. Vamos a transformar estas inecuaciones en igualdades, porque esa es la manera en la que se trabaja con el método simplex, ¿sí? Por eso es que dice, se utilizan para transformar las inecuaciones de las restricciones en ecuaciones. Y generalmente se las denomina con la letra S. S1, S2, S3, S4. Este número de variables de holgura dependiente de la cantidad de restricciones que posea nuestra actividad, nuestro ejercicio, ¿sí? En este caso, ¿cuántas restricciones tenemos aquí abajo? Tenemos 3 restricciones, entonces vamos a utilizar 3 variables de holgura. La variable S1, S2 y S3. Cada una correspondiente a su restricción.